Ella era solo una niña pobre, enferma, olvidada por el mundo, y aún así fue elegida para algo que nadie podría imaginar. A los 14 años, en un día frío y común, Bernadette Soubirous vio algo que cambiaría su vida para siempre. Una señora envuelta en luz, vestida de blanco, que le reveló un secreto tan profundo que hasta la propia iglesia dudó en creerlo. Pero ¿qué fue exactamente lo que vio? ¿Qué le dijo la Virgen María? ¿Y por qué, años después, sucedió algo inexplicable con su cuerpo, dejando a médicos y científicos sin respuesta hasta hoy? Quédate conmigo hasta el final y suscríbete al canal Voces Sagradas, porque esta historia esconde un misterio que pocos conocen. Un misterio que puede cambiar la forma en que percibes la fe. Vamos a comenzar. El viento cortante atravesaba las calles estrechas de Lourdes, esa fría mañana de enero de 1844. El sonido de las aguas del río Gave se mezclaba con el murmullo de las oraciones en la pequeña casa de los Soubirous. Fue allí, entre paredes húmedas y el persistente olor a madera envejecida, donde nació Bernadette, la primogénita de François y Louise Soubirous. El parto fue difícil y la niña llegó al mundo frágil, con un llanto débil, casi como un susurro, como si desde el principio ya supiera que su vida estaría hecha de renuncias y sufrimiento. Desde muy joven, Bernadette conoció el peso de la privación. Su padre, un humilde molinero, perdió su empleo y la familia se sumió en una miseria cruel. El molino, alguna vez lleno de vida, se detuvo y con él cesó el sustento. La comida era escasa y los días estaban marcados por estómagos vacíos y noches frías. No había lujo, solo la lucha diaria por la supervivencia. Para los Soubirous, cada pedazo de pan era una conquista, cada noche sin hambre, una victoria. A pesar de la pobreza, la casa estaba llena de amor y fe. Louise, mujer de oración, enseñaba a sus hijos a confiar en Dios, incluso cuando todo parecía perdido. Bernadette crecía escuchando sobre los santos, sobre sus pruebas y recompensas, sin imaginar que un día su propia historia se convertiría en un faro de esperanza para millones. Pero por ahora, ella era solo una niña frágil que a los 6 años ya mostraba una salud delicada. Su cuerpo parecía no acompañar su alma fuerte. El asma que la atormentaría hasta el final de su vida se manifestó temprano, dificultando la respiración, haciendo los inviernos insoportables y las tareas simples, extenuantes. El golpe más duro llegó cuando los Soubirous se vieron obligados a dejar el molino y buscar refugio en el Cachot, un antiguo calabozo húmedo y oscuro con paredes frías y un olor a moho que nunca se disipaba. Era un lugar destinado a prisioneros, no a una familia. Allí, en el ahogo de la pobreza extrema, Bernadette experimentó la humillación y el desprecio de aquellos que veían a los pobres como fracasados. Lourdes, como muchas otras villas, estaba marcada por las diferencias sociales, y los Soubirous eran vistos como miserables, sin futuro. La niña, sin embargo, nunca se rebeló. Su mirada dulce y serena llevaba una aceptación inusual para una niña de su edad. En los días más duros, cuando el hambre apretaba y la humillación se volvía insoportable, su madre la encontraba de rodillas, rezando en voz baja. Había en ella una paciencia casi santa, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Pero también había momentos de dolor, de cansancio. Bernadette sufría por no poder aprender como los otros niños. El hambre constante y su salud debilitada la impedían asistir a la escuela regularmente. A los 14 años aún no sabía leer ni escribir, lo que hacía que muchos la vieran como lenta, incapaz. Pero dentro de ella ardía algo que nadie podía medir. Un corazón entregado a Dios, un alma dispuesta a soportar todo sin jamás murmurar contra el cielo.
En medio de tanta privación, la niña encontró en la oración su refugio. Su devoción a la Virgen María crecía incluso sin que ella comprendiera completamente el porqué. Rezaba con simplicidad, como una hija que conversa con su madre, sin fórmulas rebuscadas o palabras difíciles. Era una fe desprovista de orgullo, pura como el agua que un día brotaría de la roca. Mientras tanto, el invierno de 1857 fue especialmente cruel. El frío cortaba la piel como cuchillas afiladas y el pan se volvió aún más raro. Bernadette, ya delgada y frágil, luchaba por mantenerse en pie. Era un tiempo de prueba, uno de esos periodos que hacen dudar incluso a los más fuertes. Pero en Lourdes, lejos de los ojos del mundo, una joven campesina continuaba su camino, sin saber que pronto sería llamada para algo mucho más grande que su propia existencia. Fue entonces cuando, sin alarde, el primer hilo del destino comenzó a desenrollarse. En el silencio de las noches frías, en la incomodidad del cachot, en el dolor de su fragilidad, Dios la estaba preparando. Bernadette aún no lo sabía, pero el cielo ya había escrito su nombre en la eternidad. El frío cortante de febrero envolvía Lourdes como un velo de hielo, haciendo que cada respiración se transformara en una pequeña nube de vapor. Era uno de esos días en que el viento aullaba entre las casas de piedra, trayendo el olor húmedo del río Gave y el eco de las campanas distantes de la iglesia parroquial. Bernadette Soubirous, con sus manos pequeñas y sonrojadas por el invierno, ajustaba el chal delgado sobre los hombros, tratando de contener el frío que parecía infiltrarse en sus frágiles huesos. El hambre era una presencia constante, pero esa mañana no era ella quien más molestaba, sino la obligación de buscar leña para calentar el miserable cachot donde su familia vivía. Su madre le había dado una tarea simple: encontrar ramas secas para el fuego, una actividad que Bernadette solía hacer al lado de su hermana Toinette y de una amiga, Jeanne Abadie. Las tres niñas siguieron juntas por el campo, hablando en voz baja mientras caminaban por las orillas del río Gave. Sabían que había leña al otro lado del agua, pero cruzar el lecho helado requería valentía. Jeanne y Toinette, más atrevidas, pronto saltaron de piedra en piedra y llegaron a la otra orilla, riendo y llamando a Bernadette para que las siguiera. Pero ella dudó. El agua estaba helada y con su salud frágil temía enfermarse aún más. Durante algunos instantes permaneció inmóvil, observando a sus amigas alejarse. Fue entonces cuando escuchó un sonido extraño. Un susurro suave, casi imperceptible, proveniente de la dirección de la gruta de Massabielle. Su corazón se aceleró sin explicación. Algo la atraía hacia ese lugar, como si una fuerza invisible la llamara. Instintivamente, llevó la mano al pecho y apretó el rosario que siempre llevaba consigo. Inspiró profundo y decidió cruzar el arroyo. El agua helada le envolvió los pies como una hoja afilada, y casi perdió el equilibrio. Pero, reuniendo valor, siguió adelante. Cuando llegó a la gruta, el aire pareció volverse más denso, cargado de una presencia misteriosa. El viento que soplaba entre los arbustos cesó repentinamente, y el murmullo del río se convirtió en un fondo distante. Todo parecía suspendido en el tiempo. De repente, un destello suave brilló dentro de la hendidura rocosa, y Bernadette contuvo la respiración. Sus ojos desmesurados se fijaron en la visión que acababa de formarse ante ella. Allí, dentro de la gruta, había una señora vestida de blanco. Su velo fluía como un tejido celestial, y su túnica simple resplandecía con un brillo que no era de este mundo. Sobre sus pies descalzos, una delicada rosa dorada relucía como un pequeño rayo de sol perdido entre las piedras húmedas. Pero fueron sus ojos, dulces, profundos, llenos de amor, los que tocaron a Bernadette de una manera inexplicable. Quiso desviar la mirada, quiso huir, pero no pudo. Aquella visión
la mantuvo cautiva, como si el propio tiempo se hubiera detenido. Un silencio absoluto se apoderó del ambiente. Ni el susurro de las hojas, ni el ruido de las aguas, ni el canto de los pájaros, nada más existía más allá de aquella presencia radiante. Bernadette intentó levantar la mano para hacer la señal de la cruz, pero sus dedos temblaban tanto que no pudo. El miedo se mezclaba con una paz desconocida, un sentimiento contradictorio que la envolvía por completo. Fue entonces cuando la señora sonrió. Era una sonrisa tan llena de ternura, tan pura, que disipó cualquier temor. Bernadette sintió su corazón calentarse y, como si hubiera recibido una orden silenciosa, tomó el rosario que colgaba de su muñeca y comenzó a rezar. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con naturalidad entre las cuentas desgastadas por la oración diaria. La mirada de la señora permaneció fija en ella, y a medida que las Ave Marías eran susurradas, la aparición también movía los labios, como si rezara junto con ella. Cuando la última cuenta deslizó entre sus dedos, Bernadette sintió que el tiempo retomaba su curso. El viento volvió a soplar, los sonidos del río y de los árboles llenaron nuevamente el ambiente. Miró a su alrededor confundida y se dio cuenta de que la señora ya no estaba allí. El brillo había desaparecido y la gruta había vuelto a ser solo un lugar de piedra y sombra. Durante algunos instantes permaneció arrodillada, tratando de comprender lo que había sucedido. ¿Habría sido un sueño? ¿Un delirio causado por el hambre? Su corazón, aún acelerado, decía que no. Eso había sido real, tan real como el frío suelo bajo sus rodillas y la humedad del agua que aún escurría de sus vestiduras. Al levantarse, sintió las piernas tambalear. Su mente estaba un torbellino. ¿Qué debía hacer? ¿Contar a alguien? ¿Guardar para sí? Cuando reencontró a Toinette y Jean, sus amigas la miraron con extrañeza. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó Toinette. Bernadette dudó. Aún no sabía cómo poner en palabras lo que había vivido. Respiró hondo y, tratando de controlar la emoción, murmuró solo: «Vi algo en la gruta». Las chicas fruncieron el ceño. ¿Qué? Bernadette mordió sus labios. ¿Cómo explicar algo tan indescriptible? ¿Cómo hacer que entendieran lo que sus ojos habían visto? Sintió su corazón apretarse con una mezcla de excitación y temor. Una señora, toda vestida de blanco. El silencio que siguió fue pesado. Jean intercambió una mirada rápida con Toinette antes de soltar una risa incrédula. «Vamos, Bernadette, debió ser tu imaginación. Siempre has sido tan soñadora». Toinette, sin embargo, notó la expresión seria de su hermana. Bernadette no parecía estar bromeando. Había algo diferente en ella, un brillo en los ojos, una profundidad en la mirada que antes no existía. «¿Estás segura de lo que viste?», preguntó en un tono más vacilante. Bernadette solo asintió. No insistió más en el tema. Guardó para sí el recuerdo de aquella visión y durante el camino de regreso al Cachot, su mente giraba sin parar. ¿Quién era aquella señora? ¿Por qué había elegido aparecerse a ella? ¿Sería realmente del cielo o solo fruto de su imaginación? Lo que Bernadette no sabía es que dentro de pocos días, aquel primer encuentro sería solo el comienzo de algo mucho mayor. El cielo aún tenía mucho que revelarle, y su vida, hasta entonces marcada por la pobreza y el anonimato, estaba a punto de transformarse para siempre. En aquella mañana gris del 14 de febrero de 1858, Lourdes despertó como cualquier otro pueblito olvidado por los poderosos de Francia. Los campesinos iniciaban sus rutinas, el ganado era llevado a los pastos y el río Gave, indiferente a las preocupaciones humanas, seguía su curso murmurando entre las piedras. Nada parecía fuera de lo común. Pero para Bernadette Soubirous, aquel día traía una inquietud silenciosa,
algo que crecía en su pecho desde la visión inexplicable en la gruta de Masabiel 3 días antes. Intentó ignorarlo. Al fin y al cabo, ¿quién lo creería? Ni su madre, que al escuchar su tímido relato reaccionó con dureza, advirtiéndole que no regresara al lugar. Pero era como si un imán invisible la llamara. En el fondo, algo le decía que aquella experiencia no había sido fruto de la imaginación. Había verdad en aquellas vestiduras blancas, en aquella mirada tierna que se había clavado en su alma como una llama imposible de apagar. Esta vez no fue sola. Toinette y Jeanne insistieron en acompañarla, llevadas más por la curiosidad que por la fe. En el camino, otras niñas se unieron al grupo. No eran más que niños caminando en busca de algo que no comprendían completamente, sin saber que estaban a punto de presenciar uno de los mayores eventos espirituales de la historia. Cuando llegaron a la gruta, Bernadette se arrodilló de inmediato, sosteniendo el rosario entre sus dedos fríos. Sus ojos se fijaron en el espacio donde había visto a la señora por primera vez. Los labios de la aparición se movieron en una sonrisa delicada, y sus ojos brillaron como si reconocieran en esa niña delgada a una amiga de toda la vida. Las otras niñas no veían nada. Lo que veían, sin embargo, era a Bernadette cambiar. Su semblante se transfiguraba en algo que no podían explicar. Ella estaba allí, pero al mismo tiempo parecía lejana, en un lugar inalcanzable. El viento sopló fuerte, levantando hojas secas y haciendo que las ramas de los árboles crujieran, como si algo estuviera a punto de suceder. Y entonces, sin aviso, ella apareció de nuevo. La misma luz suave irradiaba de la roca, envolviendo a la señora como una aureola viva. El corazón de Bernadette se disparó. Pero no había miedo, solo un arrebato indescriptible. Sus rasgos reflejaban una alegría serena, una luz interior que fascinaba e inquietaba al mismo tiempo. Una de las chicas corrió a la ciudad gritando por el padre. Otra volvió apresurada al cachot para contar a la familia. Y así el murmullo comenzó. Lourdes era una ciudad pequeña y los rumores se esparcían como fuego en paja seca. ¿Quién era esa señora? ¿Qué veía Bernadette? ¿Sería una farsa, una locura o algo verdaderamente divino? En los días que siguieron, Bernadette regresó a la gruta, siempre acompañada por una multitud creciente. Pobres, comerciantes, niños, curiosos, sacerdotes escépticos. Todos querían ver con sus propios ojos. Pero solo era Bernadette quien veía a la señora. Era como si esa visión estuviera reservada para ella, un secreto entre cielo y tierra que nadie más podía penetrar. Fue entonces cuando la aparición rompió el silencio. Por primera vez le dirigió palabras. ¿Podrías hacerme el favor de venir aquí durante 15 días? La voz era dulce, pero llena de autoridad. Bernadette sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿15 días? ¿Qué sucedería? ¿Por qué le pedía eso? Sin dudar, la niña asintió. Durante los días siguientes, las apariciones se convirtieron en un espectáculo para los habitantes de la región. Más de 1000 personas comenzaron a reunirse frente a la gruta, algunas rezando fervorosamente, otras murmurando dudas. Las autoridades civiles observaban con desconfianza. El alcalde, incómodo con la conmoción creciente, envió policías para interrogar a Bernadette. «Niña, ¿qué ves?», preguntó uno de los oficiales, su voz cargada de incredulidad. Bernadette mantuvo la mirada baja. No quería atención, no quería confusión. Solo regresaba a la gruta porque la señora la llamaba. «Ella es hermosa, muy hermosa», respondió simplemente. La respuesta, tan sencilla y llena de convicción, despertó aún más especulaciones. El clero local comenzó a inquietarse. ¿Cómo creer en la visión de una pobre campesina, sin instrucción, que ni siquiera sabía escribir correctamente?
Al mismo tiempo, los ojos de la multitud estaban dirigidos hacia Lourdes y la ciudad nunca volvería a ser la misma. En la aparición del 25 de febrero, Bernadette recibió una orden extraña. La señora le pidió que cavara la tierra. Confundida, la niña comenzó a raspar el suelo de la gruta con sus propias manos. A cada puñado de barro que retiraba, la incredulidad de la multitud aumentaba. ¿Qué estaba haciendo? De repente, del agujero poco profundo que había cavado, brotó un hilito de agua turbia. Un suspiro colectivo recorrió a los presentes. Bernadette, obediente, llevó el agua a la boca y bebió. Los curiosos retrocedieron, horrorizados. «Está loca, bebiendo lodo», susurró alguien. Pero a Bernadette no le importó. Sabía que eso era importante, incluso sin entender el motivo. En los días siguientes, la fuente se volvió más fuerte. El agua, antes sucia y lodosa, ahora brotaba clara y abundante. Y entonces, lo que nadie esperaba sucedió. Comenzaron las curas. Ciegos volvían a ver. Enfermos condenados a la cama se levantaban sin dolor. Heridas abiertas se cerraban. El rumor se esparció más allá de Lourdes, alcanzando ciudades vecinas, resonando en toda Francia. El agua de Massabielle tenía algo que nadie podía explicar. Mientras tanto, Bernadette permanecía ajena a la conmoción. Continuaba yendo a la gruta, arrodillándose, escuchando a la señora y repitiendo sus palabras. En una de las apariciones le pidió su nombre. ¿Quién era ella? La respuesta solo llegó semanas después, en una mañana del 25 de marzo. La señora miró a Bernadette con profunda dulzura y, elevando los ojos al cielo, proclamó: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Bernadette repitió las palabras mientras corría de vuelta a la ciudad. No comprendía su significado, pero sabía que eran importantes. Cuando el párroco escuchó, se quedó paralizado. ¿Cómo podría esa niña, analfabeta, saber sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado apenas 4 años antes por el Papa Pío IX? En ese instante, lo que era duda comenzó a transformarse en certeza. Bernadette Soubirous, la niña pobre de Lourdes, la hija del molinero arruinado, no estaba inventando nada. Algo más grande que ella estaba sucediendo en esa gruta. Y el mundo entero comenzaba a darse cuenta de eso. El agua fluía cristalina de la roca, corriendo suavemente por las hendiduras de la gruta de Massabielle. El murmullo suave del arroyo recién nacido se mezclaba con el bullicio de las multitudes que ahora se reunían diariamente allí. Lo que había comenzado como un hilo de agua turbia, brotado de las manos de una joven campesina delgada, se había transformado en una fuente viva, objeto de fe para algunos y de furiosa negación para otros. Las primeras curas comenzaron a ser reportadas. El ciego que volvió a ver, la mujer agonizante que después de beber de la fuente se levantó como si nunca hubiera estado enferma, el niño moribundo, dado como perdido por los médicos, que fue llevado a la gruta envuelto en pañales y volvió a casa saltando de alegría. Los testimonios se multiplicaban, cruzando aldeas, resonando de boca en boca, atravesando fronteras. Lourdes, hasta entonces una aldea sin importancia, ahora se convertía en el centro de algo que nadie lograba explicar. Pero la ciudad también estaba dividida. Para muchos eso era obra divina. Para otros, pura histeria colectiva, y entre los más escépticos estaban aquellos que veían todo como un peligro, un riesgo para el orden público, un desafío a las autoridades eclesiásticas, una amenaza a la propia lógica. Entre los más hostiles estaba el alcalde de Lourdes, Jacomet, un hombre pragmático, de pensamiento rápido y reacio a cualquier forma de superstición. Desde el principio veía a Bernadette como una perturbadora de la paz. Para él, esas historias eran solo delirios de una niña ignorante alimentados por una población ingenua. Llamado de urgencia para interrogar a Bernadette,
La recibió como un juez recibe a un acusado. La pequeña campesina de rostro ingenuo estaba sentada frente a un hombre que la miraba con dureza, esperando encontrar en ella cualquier falla, cualquier contradicción. «Dime, niña, ¿cómo se llama esa señora que ves?» «Que recen», frunció el ceño. «Procesión, una capilla. Eso no podía ser permitido. Si dejaban que esa locura creciera, Lourdes se convertiría en un polo de fanatismo. Tenía que detener eso antes de que fuera demasiado tarde». Al día siguiente, la fuente fue clausurada por las autoridades. Se enviaron soldados para levantar barreras alrededor de la gruta. Quien intentara acercarse enfrentaría castigo. Ella dijo ser la Inmaculada Concepción. Jacomet, un hombre culto y conocedor de las declaraciones recientes de la Iglesia, sintió un escalofrío involuntario. ¿Cómo podría esa chica, analfabeta y sin ninguna formación teológica, saber sobre un dogma proclamado apenas 4 años antes por el Papa Pío IX? Tragándose la incomodidad, decidió cambiar de estrategia. ¿Y qué más pide? Que las personas vengan en procesión, que construyan una capilla. El objetivo era claro: sofocar el fervor popular antes de que tomara proporciones incontrolables. Pero algo inesperado sucedió. La gente no retrocedió. Las familias comenzaron a ir a la gruta al amanecer, eludiendo la vigilancia de los guardias. Otros cavaban pequeños surcos en la tierra, desviando el agua de la fuente hacia sus casas. Botellas eran llenadas a escondidas y llevadas lejos, donde el milagro no podía ser detenido. Lo que se suponía debía ser contenido solo crecía. Al mismo tiempo, la presión sobre Bernadette aumentaba. El propio comisario de policía intentó intimidarla. «Si continúas con esta farsa, serás arrestada». La niña bajó la mirada, sosteniendo el rosario entre los dedos. No había miedo en su semblante, solo la firmeza serena de quien sabe que la verdad está de su lado. «No pido que me crean, solo digo lo que vi». Sin pruebas para condenarla, los interrogadores la soltaron. Pero el cerco no terminó. Cada día surgían nuevos ataques. Se llamaba a médicos para examinarla, tratando de encontrar signos de histeria o locura. Los sacerdotes, temerosos, dudaban en apoyar oficialmente las apariciones. La propia Iglesia necesitaba tener cautela. Mientras tanto, la vida de Bernadette transcurría entre el anonimato y la atención pública. No buscaba fama, no anhelaba los reflectores. Mientras las multitudes hablaban de ella, analizaban sus palabras y discutían su credibilidad, ella continuaba siendo la misma, simple, silenciosa, regresando al cachot después de cada aparición para vivir la misma dura rutina de siempre. Pero incluso ante la persecución, había un hecho que nadie podía negar. El agua seguía brotando y los milagros sucediendo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El emperador Napoleón III, influenciado por su esposa, Eugenia, quien creía en los milagros, ordenó levantar la prohibición impuesta a la gruta. El acceso fue liberado. La fuente estaba nuevamente abierta al pueblo. Y a partir de ese momento, Lourdes nunca más sería solo una aldea. El nombre de Bernadette cruzaba fronteras. La ciencia intentaba explicar, la Iglesia comprender. Pero el pueblo ya tenía su respuesta. Algo divino había sucedido allí, y la niña que antes nadie notaba ahora era llamada la vidente de Lourdes. Los días pasaron. Las multitudes continuaron agrupándose en Lourdes, y Bernadette, una simple campesina que antes nadie notaba, ahora era observada por todos. Pero mientras la ciudad se transformaba con peregrinos llegando de todas partes para ver la gruta y beber del agua milagrosa, la niña que había sido testigo de las apariciones comenzaba a sentir el peso de ese llamado divino. La vida no le ofreció un instante de gloria o reconocimiento terrenal.
Por el contrario, cuanto más se difundía su historia, más se veía objeto de miradas curiosas, interrogatorios exhaustivos e incluso desconfianza. Para muchos, era imposible que Dios hubiera elegido a una joven analfabeta, a una niña frágil y enferma, para un misterio tan grandioso. ¿Por qué no un sacerdote? ¿Por qué no alguien de la nobleza? ¿Por qué no alguien más instruido? Estas preguntas flotaban sobre Lourdes y se transformaban en severos juicios contra Bernadette. El cerco sobre su vida se iba cerrando. Autoridades civiles y eclesiásticas querían respuestas. Médicos la examinaban en busca de signos de histeria o enfermedades mentales. Religiosos intentaban poner a prueba su fe, esperando encontrar una contradicción. Periodistas sensacionalistas, ávidos de un escándalo, buscaban cualquier defecto en su historia. Pero Bernadette permanecía igual, firme en sus palabras, sin vanidad, sin inventar nada más allá de lo que vio y oyó en la gruta. Nunca buscó fama. Siempre que alguien le preguntaba sobre las apariciones, respondía con simplicidad, sin exageraciones, sin intentos de promocionarse. Cuando la presión se volvía insoportable, se refugiaba en el silencio y la oración. No quería ser una celebridad religiosa, solo quería continuar su vida en paz. Pero la paz no era algo fácil de alcanzar. La Iglesia aún analizaba los acontecimientos con cautela. Los obispos y padres de Lourdes dudaban en reconocer oficialmente las apariciones, temiendo que todo no fuera más que una ilusión colectiva. La prudencia era necesaria, pero para Bernadette eso significaba más tiempo bajo sospecha, más tiempo siendo vista como un enigma por descifrar. A los 16 años, su salud, ya debilitada desde la infancia, comenzó a deteriorarse aún más. Asma, debilidad y crisis de dolor intenso convertían su día a día en un verdadero martirio. Aún así, se negaba a ser tratada como una figura especial. Cuando le preguntaban si quería ir a la gruta para buscar cura en el agua milagrosa, sonreía suavemente y respondía: «La agua es para los otros, no para mí». No quería privilegios. Sentía que su camino era otro. Mientras Lourdes se convertía en un centro de peregrinación cada vez mayor, comenzó a darse cuenta de que ya no pertenecía a ese mundo. El tiempo de las apariciones había pasado y su misión allí estaba llegando a su fin. Fue entonces cuando una decisión maduró en su corazón. Necesitaba partir. Necesitaba entregarse completamente a Dios. A los 20 años, Bernadette tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Dejaría Lourdes para siempre e ingresaría a la vida religiosa. El convento de Saint-Gildard, en Nevers, la recibió de puertas abiertas, pero el camino hasta allí no fue simple. Muchas personas no entendían su elección. ¿Para qué esconderse detrás de los muros de un convento cuando su historia era conocida en toda Francia? ¿Por qué elegir el anonimato cuando tantos querían escucharla hablar de las apariciones? Pero Bernadette nunca dudó. No quería ser vista como una santa viva, solo quería servir. Cuando llegó al convento, fue recibida como cualquier otra postulante. Pero para algunas hermanas, la joven campesina de Lourdes no era más que una curiosidad incómoda. Algunas la veían con respeto, otras con envidia velada. Algunas monjas creían que Bernadette debía ser tratada con reverencia. Otras la consideraban solo una chica ignorante que tuvo el privilegio de ver algo que nadie más vio. Había quienes la admiraban y quienes la ponían a prueba. Desde el primer día, quedó claro que el convento no le traería descanso. La superiora, Madre Marie-Thérèse Vauzou, una mujer rigurosa y de personalidad fuerte, parecía tener una mirada especialmente severa para Bernadette. Ella creía que la joven necesitaba ser moldeada, que debía ser despojada de cualquier atisbo de orgullo o vanidad. Aquí dentro no eres la vidente de Lourdes.
Solo eres una hermana más entre nosotras. Bernadette aceptó esto sin cuestionar. Quería ser solo una servidora de Dios, no una figura venerada. Pero Madre Bauçu no facilitó su vida. Las humillaciones se volvieron constantes. Bernadette era designada para las tareas más difíciles: limpiar los pasillos helados en invierno, fregar el suelo de la enfermería, lavar la ropa de las otras hermanas. Cuando su cuerpo frágil no aguantaba, escuchaba palabras duras de corrección. Cierta vez, una novicia le preguntó si sentía ira por ser tratada así. Bernadette respondió con una sonrisa cansada: ¿qué es todo esto comparado con lo que Nuestra Señora sufrió al pie de la cruz? Aceptaba todo, sin murmurar. Cada humillación era, para ella, una forma de acercarse aún más a Dios. Pero mientras su espíritu se fortalecía en la fe, su cuerpo se deterioraba cada vez más. Los médicos constataron que sufría de tuberculosis en los huesos, una condición dolorosa y sin cura en esa época. El convento, que debería ser un refugio, se convertía ahora en un campo de prueba, donde cada paso iba acompañado de dolor y sufrimiento. Las crisis eran frecuentes: la tos seca, las fiebres constantes, la sensación de cansancio profundo la consumían día tras día. Pero nunca pidió alivio, nunca se quejó. Cuando alguien le preguntaba si quería que rezaran por su cura, ella solo respondía: no, pidan que tenga fuerza para soportar. Su deseo de esconderse del mundo fue atendido. El mundo ya no hablaba de ella. Lourdes seguía creciendo como un santuario, pero Bernadette estaba olvidada. Pocos preguntaban por ella, pocos sabían de su estado, pero para ella eso no importaba. No quería reconocimiento, no quería aplausos. Su único deseo era estar con Dios. Y así pasó sus últimos años en el convento de Nevers, entre oraciones, sufrimiento y silencio. La niña que vio la Inmaculada Concepción ahora vivía escondida tras los muros de un convento, esperando el día en que, al fin, podría descansar, y ese día estaba cada vez más cerca. A cada día que pasaba dentro del convento de Saint-Gildard, en Nevers, el cuerpo de Bernadette se volvía más frágil, mientras su alma parecía fortalecerse. Su rostro, antes iluminado por la juventud, ahora reflejaba los rasgos de quien cargaba silenciosamente el peso del dolor. La tuberculosis consumía sus pulmones y sus huesos, transformando cada movimiento, cada respiración en un martirio escondido. Las monjas que la rodeaban veían su salud deteriorarse rápidamente, pero Bernadette no pedía atención ni alivio. Soportaba todo en silencio, con una sonrisa serena en los labios, rechazando cualquier privilegio o tratamiento especial. Si antes había sido juzgada por aquellos que dudaban de las apariciones, ahora era probada por sufrimientos físicos incesantes. Su cuerpo estaba en guerra consigo mismo. La tuberculosis en los huesos causaba dolores lancinantes. Sus piernas comenzaron a hincharse, dificultando incluso el permanecer sentada. Su pecho ardía como si estuviera atrapado por un hierro candente, y la tos incesante hacía que el poco aire que conseguía respirar fuera doloroso. Aún así, continuaba sirviendo, rezando y soportando todo sin quejas. Las hermanas que vivían a su lado observaban su resignación con admiración y asombro. Aquella joven, que podría haber sido una figura celebrada en Lourdes, eligió el anonimato, eligió la renuncia, eligió la cruz. Mientras miles de peregrinos viajaban para beber de la fuente milagrosa, la propia vidente de Lourdes vivía olvidada entre las paredes de un convento, padeciendo en silencio. Pero no todas las monjas comprendían su misión. Madre Marie-Thérèse Bauçu, su superiora, continuaba probándola. Le exigía cada vez más, imponía tareas pesadas que su cuerpo ya no soportaba. Para ella, Bernadette debía ser tratada como cualquier otra hermana, sin concesiones.
Había en ella un deseo severo de probar que esa joven, elegida para ver a Nuestra Señora, no estaba por encima de las demás. En una ocasión, una monja vio a Bernadette retorciéndose de dolor al intentar barrer el suelo de la enfermería y, indignada, intercedió por ella. «Madre, está muy enferma, no puede continuar con este trabajo». La respuesta llegó rápida y fría. «Si puede arrastrar los pies, puede trabajar». Bernadette bajó la cabeza y volvió al servicio. No cuestionaba, no se quejaba, no protestaba. Aceptaba cada prueba como parte de su camino. Pero su fuerza física no acompañaba su resistencia espiritual. Los médicos del convento ya no veían esperanzas para su recuperación. La tuberculosis progresaba sin piedad y su cuerpo estaba cada vez más debilitado. El dolor en los huesos alcanzaba un grado insoportable. Cualquier movimiento se convertía en una tortura. Pero cuando le preguntaban si quería que rezaran para que su dolor fuera aliviado, ella respondía con simplicidad: «No, pidan para que tenga paciencia». En los últimos meses de su vida, Bernadette ya no podía salir de la cama. El convento se había convertido en su celda de dolor y la cama, su cruz. Su cuerpo estaba marcado por la enfermedad, pero su alma permanecía firme. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. En abril de 1879, su condición empeoró drásticamente. Las monjas que la asistían percibían que cada respiración era una batalla, cada instante una entrega. Pero Bernadette no temía a la muerte. La esperaba como se espera a un amigo muy esperado. En los últimos días apenas podía hablar. Pero cuando encontraba fuerzas para murmurar algunas palabras, era siempre una oración. Mantenía los ojos fijos en el pequeño crucifijo que sostenía entre sus dedos magros y frágiles. El 16 de abril de 1879, al darse cuenta de que su partida era inminente, las hermanas se reunieron a su alrededor. Hizo un último pedido: «Santa María, Madre de Dios, rogad por mí, pobre pecadora». Sus ojos se volvieron hacia algo que nadie más veía. Un brillo de paz transpareció en su rostro cansado. Entonces, en un último suspiro, se entregó completamente al misterio que la esperaba. El convento de Saint-Gildard se sumió en un profundo silencio el 16 de abril de 1879. Bernadette Soubirous, la niña que había visto a la Inmaculada Concepción en Lourdes, había fallecido. Su cuerpo magro y debilitado por la tuberculosis finalmente descansó, cerrando una vida de dolor y entrega silenciosa. Pero lo que nadie imaginaba era que su historia no terminaría allí. El convento quedó en silencio. La joven campesina que había visto la Inmaculada Concepción, que había llevado la carga del dolor y la humillación sin nunca titubear, ahora estaba en paz. Afuera, el mundo seguía su curso. Lourdes continuaba creciendo como un santuario. Peregrinos llegaban de todas partes del mundo, pero Bernadette ya no estaba allí. Su misión en la tierra estaba cumplida. La noticia de su muerte se esparció discretamente, sin pompas, sin grandes homenajes. La Iglesia aún evaluaba su trayectoria con prudencia y el mundo estaba ocupado con otras cuestiones. Sin embargo, para las hermanas del convento y para aquellos que la conocían, no había dudas. Bernadette había sido un alma elegida. Su humildad, su paciencia en el sufrimiento y su firmeza en la fe eran marcas de una santidad rara. Su cuerpo fue sepultado en el propio convento, sin ninguna solemnidad extraordinaria. Las puertas del mundo se cerraron sobre su nombre y durante décadas permaneció olvidada dentro de los muros de Nevers. Lourdes, por otro lado, continuaba creciendo como santuario. La fuente que ella había cavado con sus propias manos no cesaba de brotar agua cristalina, y los relatos de curas milagrosas se multiplicaban.
Miles de peregrinos llegaban cada año buscando consuelo, esperanza y, en muchos casos, la cura de enfermedades incurables. El tiempo pasó y con él, el nombre de Bernadette comenzó a resurgir. Sus relatos habían sido exhaustivamente analizados por la Iglesia y los signos de su santidad no podían ser ignorados. En 1908, casi 30 años después de su muerte, se decidió que sus restos mortales serían exhumados como parte del proceso de beatificación. Cuando los responsables del procedimiento abrieron el sepulcro, lo que encontraron fue algo que desafiaba la lógica. El cuerpo de Bernadette estaba incorrupto, no había signos de descomposición, como se esperaba para un cadáver enterrado hace décadas. Su piel, aunque ligeramente oscurecida por el tiempo, mantenía una textura sorprendentemente intacta. Las manos, los rasgos del rostro, los ojos suavemente cerrados, todo estaba allí, como si ella solo estuviera durmiendo. La noticia se esparció rápidamente. Era una señal, un milagro. Para la ciencia, era un fenómeno sin explicación. Para la fe, era la confirmación de que Dios había preservado el cuerpo de quien había visto a la Virgen María. La Iglesia, siempre cautelosa, decidió que se debían hacer nuevas exhumaciones. En 1919 y luego nuevamente en 1925, los restos mortales fueron examinados por médicos y teólogos. En todas las ocasiones, la constatación fue la misma. Bernadette permanecía intacta, desafiando cualquier explicación natural. Para preservar su cuerpo de futuras deterioraciones, se decidió que sería revestido con una fina capa de cera en el rostro y las manos, garantizando que su apariencia permaneciera inmutable a lo largo de los siglos. Así, Bernadette fue colocada en un relicario de cristal, donde permanece hasta hoy, expuesta para la veneración de los fieles. Ante tantos signos extraordinarios, la Iglesia avanzó con el proceso de beatificación. El estudio minucioso de su vida, sus virtudes heroicas y los milagros atribuidos a su intercesión fueron reconocidos. El 8 de diciembre de 1933, el Papa Pío XI la proclamó Santa Bernadette Soubirous, confirmando oficialmente lo que el pueblo de Lourdes ya sabía desde hace mucho tiempo. La niña pobre que había cargado su cruz en silencio, que había soportado humillaciones y que nunca buscó fama, ahora era oficialmente reconocida como santa por la Iglesia. Pero su verdadero legado no estaba en los títulos o en los honores tardíos. Estaba en Lourdes, en la fuente milagrosa, en los millones de peregrinos que año tras año continúan arrodillándose ante la gruta de Massabielle, repitiendo las palabras que la señora le dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Hoy, el cuerpo de Santa Bernadette reposa en el convento de Nevers, dentro de un relicario transparente, donde continúa siendo visitado por fieles de todo el mundo. Ella permanece allí inmóvil, con el rostro sereno, como si estuviera solo dormida. Pero su espíritu jamás estuvo preso en ese lugar. Vive en Lourdes, en la fe de aquellos que allí buscan un milagro. Vive en la historia de cada peregrino que, con las rodillas dobladas y los ojos llenos de lágrimas, toca el agua que brotó del suelo bajo sus manos. Santa Bernadette no fue una teóloga ni una estudiosa. Fue una joven simple, sin nada más que fe. Y fue precisamente por eso que fue elegida. Porque Dios elige a los pequeños para confundir a los grandes, a los humildes para derrotar a los poderosos, a los olvidados para dejar un legado eterno. La niña de Lourdes se fue hace más de un siglo, pero su misión continúa.